Evangelio de Mateo, capítulo 9. Quiero hablarles por un momento de actitudes que nos preparan para un milagro. Cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, le dio las últimas palabras, los últimos mensajes a los discípulos. Le dijo el Señor: estas señales van a seguir a los que creen. O sea, lo que estaba diciendo el Señor es que el tiempo de la manifestación milagrosa, como la que había sucedido durante el ministerio de Jesús, porque los evangelios son evidencias, ¿verdad? Los evangelios vienen a ser libros, relatos de evidencias, o sea, de personas que dieron fe de lo que el Señor hizo. Eso nos dice que la obra del Señor, hermanos, no solamente es de palabras, sino que hay evidencias. Evidencia de la obra sobrenatural y poderosa que Dios hace a través de la fe. Entonces, en ese sentido, cuando usted lee los evangelios, usted encuentra evidencias, ¿verdad? Testigos de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo. Pero para evitar que los discípulos creyeran que después de la muerte de Jesús y su ascensión a los cielos ya no iban a suceder milagros, como algunos creen, pienso yo erróneamente, el Señor, antes de irse, le da a los discípulos, entre algunos mensajes que el Señor dio después de la resurrección, les dice: estas señales van a seguir a los que creen. Y dentro de estas señales, porque esa palabra señal habla precisamente de manifestaciones sobrenaturales, poderosas de parte del Señor, le dice: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, lo que el Señor nos estaba diciendo, hermanos, es que los milagros iban a continuar. Él terminaba su ministerio terrenal. Él iba a ascender al Padre, iba a ir, como dice Juan 14, a preparar lugar para sus hijos en el cielo, en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, la iglesia iba a continuar viendo las obras milagrosas de Dios. No solamente los milagros de sanidad, sino otro tipo de milagros. Y aquí, hermanos, en este pasaje de la Escritura se habla de dos milagros, pero yo me voy a referir a uno. Se habla del milagro de la mujer, ¿verdad? Que del flujo de sangre que fue sanada de manera sobrenatural y milagrosa, pero también se habla de un milagro de resurrección, que es un milagro, hermanos, que viéndolo desde el punto de vista humano, es más grande que la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad, la persona está viva y enferma. Pero en un milagro de resurrección, la persona está fallecida, ya no tiene vida. Y esa es una manifestación del poder de Dios, creo, hermanos, de una manera, en otra dimensión, una dimensión aún más poderosa. Por supuesto, para el Señor, hermanos, ya sea una resurrección de un muerto, de una persona fallecida, o un milagro de sanidad de un cáncer, o liberar a una persona de una adicción como el alcohol, las drogas o cualquier otro tipo de adicción, para Dios no hay nada imposible. Para Dios, hermano, es factible todo. Para nosotros lo vemos desde esta parte, lo vemos difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios lo puede hacer, y Dios lo quiere hacer, y Él quiere seguir obrando, hermanos, estos milagros de cualquier naturaleza, porque Él
nos ama y porque Él quiere su gozo, quiere su paz, quiere su bendición y también la bendición de aquellos que son parte pues de nuestra familia y aún las personas que tienen necesidad. Cristo las ama y también quiere hacer milagros en ellos. Pero es necesario, hermanos, que veamos de parte de este hombre, el versículo 18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El escenario de este milagro tiene que ver con un hombre, un padre de familia, en un momento de tribulación por la muerte de su hija. Pero ¿cómo, hermanos, se prepara este escenario para que este hombre viera el milagro, viera la obra de Dios en la vida de su hija? Por lo menos quiero mencionar tres cosas. Primero, hermanos, vemos que este hombre dice, vino a Jesús, pero vino con una actitud, hermanos, de humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era un hombre principal. O sea, era un hombre de importancia, ¿verdad? Dentro de la sociedad en la que vivía. Pero dice que vino Jesús. Se despojó a lo mejor de aquellos, del orgullo de quién era él en la sociedad, lo que él representaba. Se despojó de todo eso y se vistió con un manto de humildad, de humillación, para venir delante de Jesús. Y hermanos, eso es sumamente importante cuando nosotros queremos recibir algo de Dios. No lo vamos a recibir porque somos la persona más importante de la sociedad. No lo vamos a recibir porque lo merecemos, sino que tenemos que despojarnos de todo aquello, hermano, del orgullo, de la autosuficiencia, de la reputación muchas veces de la que se goza dentro de una sociedad. Tenemos que renunciar a todo ello y vestirnos, hermanos, con el vestido de la humildad, con el vestido de la humillación delante de Dios. Ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, en el tiempo de Eliseo, el profeta, vino un emisario de allá de Siria. Era un hombre importante también, era un militar, era un hombre que comandaba en las fuerzas armadas de Siria. Y vino porque hubo una persona que le aconsejó venir a visitar al profeta Eliseo, porque sabían que Eliseo era un hombre de Dios que podía orar por él para sanarlo de una enfermedad incurable. La enfermedad era la lepra. La enfermedad de la lepra en aquel tiempo, bueno, hasta el día de hoy, es una enfermedad sumamente difícil para desarraigarla del cuerpo humano. Era una enfermedad prácticamente que llevaba a la muerte a las personas. Y este hombre, siendo un hombre importante, siendo un militar de alto rango, vino donde el profeta, y cuando el profeta Eliseo, dice la palabra de Dios que ni siquiera lo recibió, sino que a través de su siervo le dijo, mira, ve a decirle a este hombre, a este general del ejército que nos busca, que vaya y que se sumerja en el río Jordán 7 veces y entonces Dios lo va a sanar. Y aquel hombre, hermano, de hecho, él había venido con orgullo en su corazón, creyendo que le iban a desplegar una alfombra roja, ¿verdad?, para hacerlo llegar a la presencia del profeta. Y cuando vio que no había mayor protocolo, es decir, para recibirlo,
por el hecho de que él era un general del ejército, sino que simplemente el profeta le dice, le manda decir, ve y sumérgete en el río Jordán y Dios te va a sanar. Se sintió ofendido. Se sintió ofendido porque su corazón estaba lleno de orgullo, estaba lleno de vanidad. Y él dice, ¿qué se cree este profeta? Allá en mi país hay ríos más cristalinos, ríos más limpios, en los cuales yo me puedo bañar, y me manda a que me sumerja en este río sucio. Porque si usted va a Israel se va a dar cuenta que el agua del río Jordán es un agua de color así turbio, como le decimos, ¿verdad? No es un agua clara, cristalina, sino que es una agua oscura. No es así transparente, sino que es así color tierra y a veces verduzca. Y este hombre dice, ¿cómo me voy a bañar yo en este río si está sucio? Imagínense, ¿qué es lo que aflora ahí, hermano? Lo que aflora ahí es orgullo. Lo que aflora ahí es que este hombre había venido con necesidad de recibir un milagro, pero había venido, hermanos, con un vestido de vanidad, un vestido de soberbia y de orgullo. Y él tenía que despojarse, hermanos, de ese orgullo, de esa vanidad en su corazón, y de manera sencilla y humilde aceptar la dirección de parte de Dios a través del profeta. Entonces armó maletas y dijo, me voy humillado porque no me han recibido como yo merezco. Pero alguien le dijo, un siervo le dice, mira, ¿y qué pierdes? De todas maneras estás enfermo, te vas a morir, porque la lepra era una enfermedad mortal. ¿Qué pierdes de obedecer lo que dice el profeta, de sumergirte en el agua como él te ha indicado? No pierdes nada. Si te sumerges en el agua y no sucede nada, de igual manera, si no lo haces, te vas a morir leproso. Y entonces, hermano, la intervención de este siervo tocó el punto medular que este hombre tenía que vencer en su corazón, que era el orgullo, que era la vanidad de su corazón. Y entonces se despoja de ese vestido de orgullo, se viste con el vestido de humildad y de sencillez y se sumerge en el río. Y la Biblia dice que después de haberse sumergido 7 veces, o sea, 7 zambullidas, como decimos nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que en la séptima zambullida, cuando él sale, hermano, se ve la piel y ya no tenía lepra. Y dice que la piel era como la piel de un niño. O sea que no solamente lo sanó de la lepra el Señor, sino que le quitó años, lo rejuveneció, ¿verdad? Porque dice que la piel era tan tersa como la piel de un niño. Entonces, amado hermano, este hombre definitivamente hubiera regresado a su país de donde había venido, se hubiera muerto leproso si él no hubiera accedido de despojarse, hermano, de su corazón, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Entonces, lo mismo vemos aquí en el caso de este padre. Era un hombre principal, pero dice que vino a Jesús. Hermanos, qué importante cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Qué importante cuando humillamos el corazón delante de Dios. Cuando reconocemos, hermanos, nuestra necesidad de Dios. Cuando reconocemos que necesitamos un milagro de Dios en nuestra vida. Hermanos, cuando hay quebrantamiento, cuando hay sufrimiento en la vida de una persona, definitivamente el camino para traer sanidad a esa necesidad debe de ser la humildad. Entonces, la humildad del corazón de este hombre, hermanos, es una actitud que preparó el camino, el ambiente para recibir un milagro de parte del Señor. Así que cuando usted viene delante del Señor, amado hermano, vengamos con un corazón humillado. Amén. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Cuando Dios ve el corazón,
Dios no ve, hermano, nuestro exterior, nuestra apariencia, sino que Dios ve el corazón. Por eso que David fue elegido como rey, porque Dios no vio que este hombre tenía una ropa de campesino, una ropa de pastor de ovejas, sino que Dios lo que vio fue el corazón, vio, hermanos, la sinceridad que había en el corazón de este joven, a diferencia de los hermanos que quisieron impactar a Dios a través de todas las armaduras y los pertrechos de guerra que tenían en su cuerpo. Pero Dios ve el corazón. Dios ve, hermanos, la humildad del corazón, y esa humildad y sencillez del corazón, hermanos, nos prepara para recibir los milagros de parte de Dios en nuestras vidas. Segundo, la segunda actitud que preparó este milagro. Vea lo que dice la Escritura en el mismo versículo 18. Mi hija acaba de morir. O sea, le dieron la noticia de que su hija había muerto. Pero ¿qué dice él? Mas ven, le dice Jesús, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, yo le llamo a esto, hermanos, que este hombre vino creyendo lo imposible. Vino creyendo de que Dios, que Jesús es el Dios de lo imposible. Él no se, es decir, no se limitó. No dejó de acercarse al Señor Jesús por el hecho de que su hija había muerto. Hermano, una cosa es cuando uno dice, voy a orar al Señor para que me sane de una enfermedad, o que sane a alguien de una enfermedad. Y otra cosa es, le voy a pedir a Jesús que levante de entre los muertos a X persona, sea familiar, amigo, quien sea, que lo levante de la muerte. Hermano, ese es otro nivel de fe. Definitivamente esa es otra forma, otro nivel, hermano, de fe en lo que Jesús puede hacer. Pero este hombre, lo que vemos acá, hermanos, es que él vino creyendo que Dios era capaz de hacer lo que es imposible para los hombres. Y eso es importante, que nosotros le creamos al Señor. Hermanos, la Biblia nos dice que ninguna cosa es difícil para Dios. Todo es posible para Dios. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 1, aquí vemos, hermanos, en este capítulo, el milagro de la concepción de Cristo, del cuerpo de Cristo, en el vientre de la Virgen María. Porque la Biblia dice que era una virgen, no en el sentido religioso, sino en el sentido natural. Una mujer, una jovencita que no había conocido varón, ¿verdad? Era una jovencita soltera que se había guardado para el matrimonio. Imagínense, y de repente viene un emisario, un mensajero de parte de Dios, y le dice cuáles son los planes que Dios tiene con ella. Le dice, mire, Dios te ha escogido para que tú seas la portadora en tu vientre del cuerpo del Hijo de Dios, que va a ser engendrado en ti de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo, y tú serás la que darás a luz al Hijo de Dios. Imagínese, hermano, ¿qué hubiera pasado en esta jovencita, en esta señorita, en esta virgen, si no hubiera creído lo que es imposible para el ser humano? Porque en lo natural es imposible que una mujer pueda concebir sin tener un contacto sexual con su esposo. Es imposible, porque es parte de la naturalidad de lo que Dios ha puesto en el hombre y la mujer para poder concebir o para poder engendrar. Otra cosa hubiera sido que más fácil para María, si el ángel le hubiera dicho, mira, tú te vas a casar y de esa unión se va a levantar un profeta que va a predicar la palabra de Dios.
Hubiera sido más natural asimilar y creer. Pero que le diga que el Espíritu Santo va a venir y le va a hacer sombra sobre ella y le va a hacer concebir, y que ella, siendo virgen, va a dar a luz al Hijo de Dios, eso es más difícil de creerlo. Pero ve lo que dice la palabra del Señor. En el versículo, podemos leer 2 versículos al menos, el 35, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37 dice: porque, repítalo conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Amado hermano, la buena nueva es que no hay nada imposible para Dios. Todo lo que nosotros en el plano natural lo vemos difícil e imposible, hermano, dentro del plano divino no hay nada imposible. No hay nada difícil. Y este hombre, hermanos, de este milagro que estamos estudiando, dice que vino sabiendo que su hija estaba muerta, pero vino creyendo que Jesús, al poner su mano sobre ella, ella iba a recibir vida una vez más. Dice: cuando pongas tu mano, ella vivirá. Gloria a Dios. Hermano, así es la fe que produce los milagros de Dios. Y no solamente en el área de la sanidad, sino en cualquier otra área de su vida. Hermanos, si queremos ver el poder de Dios, queremos ver los milagros de Dios, si queremos ver que lo difícil para nosotros se hace posible en Dios, tenemos que tener esa fe y decir: Señor, sé que nada es difícil para ti. Sé que todo es posible, Señor. Que no hay nada en el plano terrenal que tú no puedas hacer. Hermano, ese es el tipo de fe que Dios quiere que usted y yo tengamos cuando nos acercamos a Él con una necesidad. Y la tercera cosa que vemos acá en el versículo, volviendo aquí a este milagro, versículos 23 y 25, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, le dijo, ¿qué les dijo Jesús? Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron. Cuando usted habla, hermano, por la fe, cuando usted habla en fe, las personas van a decir que está loco. Dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como que ya son. Es decir, por eso Jesús llega ahí. No es que la niña no estaba muerta físicamente, sino que el Señor llega ahí, hermanos, para declarar por fe que aquella niña que estaba muerta se iba a levantar, porque el poder de Dios la iba a tocar, y el milagro el Señor lo estaba anticipando. Hermanos, la fe se anticipa, ¿no es cierto? Hermanos, cuando usted cree las obras de Dios, ya usted está anticipando lo que Dios va a hacer o es capaz de hacer. Pero ¿qué sucedió ahí? Cuando el Señor habla en fe, dice que la gente se burló de Él. Versículo 25: pero cuando la gente había sido echada fuera, o sea, ¿qué es lo que nos dice acá, hermano, la Biblia? ¿Cuál es la tercera actitud que produce o nos prepara para recibir un milagro? Hermanos, echar fuera o limpiar nuestro corazón y el ambiente de toda incredulidad. Los que estaban ahí se burlaron de Jesús por incredulidad. Creyeron que Jesús estaba loco al decir que la niña estaba dormida y que Él la iba a levantar, por incrédulos. Hermanos, la incredulidad es contrario a la fe. La incredulidad combate la fe, destruye la fe. Por eso la Biblia dice: tened fe en Dios, gloria al Señor. Porque cuando usted y yo tenemos fe en Dios, hermano, y ponemos la esperanza en el Señor, independientemente de que vean nuestros ojos físicos, independientemente de todo lo que las personas piensen
y crean de usted. Si usted proclama la palabra, si usted proclama las posibilidades de Dios sobre una circunstancia adversa, sobre una enfermedad, sobre un problema que no le encontramos salida, amado hermano, pero usted por fe declara la gloria de Dios y que Dios va a resolver esa situación, aunque a lo mejor algún familiar suyo le va a decir: mira, te voy a llevar al psiquiátrico porque estoy viendo que estás diciendo cosas extrañas. O a un psicólogo, a un médico. Usted siga creyendo, usted siga declarando por fe la palabra de Dios, el poder de Dios, hermanos, se libera. Así como hemos escuchado aquí los testimonios, ¿verdad? Cuando liberamos la fe, independientemente de lo que los demás crean o no crean, hermano, pero usted cree y usted declara la palabra en fe y usted le pide al Señor, como dice mi hermana: Señor, 21 días, no, a los 5 días, gloria al Señor. No tuvo que esperar 21 días, sino 5 días. Amado hermano, ¿por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta ahí donde hay fe. Si usted tiene fe en el Señor, hermano, de usted su corazón está libre de toda incredulidad, ahí el Señor va a manifestar su poder, porque vea lo que sucedió. Dice: pero cuando la gente había sido echada afuera, o sea, los incrédulos, entró, dice, y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. O sea, ¿qué va a suceder, hermanos? Cuando nosotros venimos a Cristo con un corazón humillado, un corazón humilde, no pretendiendo nada, sino apelando a su gracia, a su misericordia. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando usted y yo venimos delante de Jesús creyendo que Él es el Dios de lo imposible? ¿Qué es lo que va a suceder cuando usted viene a Jesús? Libre su alma y su corazón de toda incredulidad, lleno de fe, lleno de confianza, lleno de esperanza en lo que Dios puede hacer. Hermano, lo que va a suceder es que Jesús va a actuar y va a obrar el milagro que usted y yo necesitamos. Sé, mis hermanos, que en la vida cotidiana, en la vida cristiana, batallamos con muchas cosas. Y la verdad es que la vida cristiana es para soldados. Como dijo Pablo, ¿verdad? Para los que están en la milicia del reino de Dios. Es decir, los valientes arrebatan el reino de Dios. Hermano, estamos en una batalla continua, enfrentamos diferentes circunstancias en el área de la salud, en el área, hermano, de la familia, en el área de la economía, en el área de las amenazas que rodean nuestra vida y todas aquellas cosas que se agolpan muchas veces para evitar que usted y yo veamos la gloria de Dios. Pero usted y yo seguimos creyéndole al Señor. Seguimos declarando en fe de que Él es el Dios que tiene control de todas las cosas. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe, hermanos, y nuestra confianza plenamente en Él, Él va a obrar el milagro que usted y yo necesitamos. Necesitamos humildad, necesitamos creer en un Dios de lo imposible y necesitamos liberar nuestro corazón de toda incredulidad. Y en ese ambiente, hermanos, la gloria de Dios se va a manifestar y usted va a recibir de parte de Dios, porque el Señor prometió en su palabra, hermanos, que todo lo que pidamos, dijo, en su nombre, Él lo hará. Usted tiene ahí una promesa maravillosa de parte de Jesús. Todo lo que usted le pide al Señor conforme a su voluntad, hermano, Él lo va a hacer. Pero se requiere, el Señor necesita, para poder obrar, hermano, necesita la fe de su pueblo. Si usted tiene fe, hermano, Dios va a obrar. Probablemente no en lo que usted quiere o en lo que usted ha idealizado, pero lo cierto es que Dios va a responder la oración. Porque ahí donde hay fe, hermanos, ahí la mano de Dios se mueve. Ahí la mano de Dios obra. Y en esta hora, mis hermanos, así como hemos estado orando durante estos días, sigamos orando por aquellas cosas que usted todavía no ha visto respuesta. Que no claudique la fe. Que no se desanime porque no ha ocurrido, porque no ha visto, porque no tiene todavía la certeza.
en su corazón de una respuesta. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, hermanos? Es seguir orando, seguir creyéndole a Dios. Y a su tiempo, hermanos, Dios se va a glorificar. Quiero finalizar con esta lectura en la carta a los Romanos, en el capítulo 4. Póngase de pie, por favor, que vamos a orar. Romanos capítulo 4 dice, hablando acerca del testimonio de Abraham y de la fe. Versículo 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe en Abraham. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, o sea que ahorita no son, no existen, como si fuesen. Pero vea, él creyó, la fe es vital, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Dios es poderoso, hermanos, para cumplir todo lo que Él le ha prometido a usted y le ha prometido a su pueblo. Pero la fe, hermanos, es vital. Oremos al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos das este día de predicar, de abrir las páginas de las Escrituras y poder ver, Señor, la manera como tú obras, como tú operas, Señor, de manera poderosa, sobrenatural, en la necesidad de tu pueblo, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas, Señor. Y lo que requieres de cada uno de nosotros es que creamos en ti, que descansemos, Padre, que creamos que tú eres Dios, que creamos que nada es difícil para ti, que vengamos con humildad de corazón, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de tu misericordia en nuestras vidas. Señor, sé que hay en la vida de cada uno de los que estamos acá necesidades, situaciones, Señor, problemas, adversidades, Padre, pero venimos creyendo, Señor, en esta hora de que tú eres poderoso para obrar. Si levantaste a esta hija, a esta niña de la muerte, Señor, por la fe de su padre, Señor, puedes hacer también muchos milagros aquí, por la fe de mi hermana, por la fe de mi hermano. Señor, tú puedes obrar grandes cosas, Padre, lo que es difícil, lo que es imposible para mí, Señor, tú lo puedes hacer, Padre, porque eres Dios, eres el Todopoderoso y eres fiel a tu palabra y a tus promesas para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, venimos, Señor, este día, Padre, para creer y traer esta palabra a nuestro corazón.